106.5. Bien, señores, continuamos con el Sol de la Mañana. Vamos a conversar con Circe Almanzar, la vicepresidenta. Estamos con Circe Almanzar, la vicepresidenta de la Asociación de Industria. Bueno, Julio, ya estás ahí. Ya, Sí. Ya no Circe, vamos con... buen día. Circe, buenos días, Circe. Ya estás en línea, ¿verdad? Sí, estoy aquí. ¿Se oye? ¿Se escucha? Sí. Lo primero, Circe, que nos explique, porque hemos tenido alguna discusión y algunas como cosas que no están como totalmente claras, lo de fase 1 y fase 2. ¿Cómo es eso y cuáles son las responsabilidades tanto del gobierno como de la empresa en cada caso? Bueno, fase 1 básicamente ha sido un fondo que se ha establecido para la asistencia de los trabajadores formales, o sea, los trabajadores que están cotizando a la Seguridad Social y que se encontraban cotizando a la Seguridad Social en el mes de febrero. Es importante tomar en cuenta eso, que porque ha habido mucha confusión y el corte se hizo para aquellos trabajadores que estuviesen en la nómina de las empresas al mes de febrero. La fase 1 que establece que es una ayuda o un aporte que se hace a través de un fondo que se creó en el gobierno con fondos de riesgos laborales y otros fondos que deben disponerse para esos fines. Y lo que se da es un porcentaje del salario del trabajador, pero hasta un tope de 8.500 pesos. Cuando hablamos de un porcentaje es básicamente de que si el trabajador gana 12.000 pesos aproximadamente, entonces tendría hasta 8.500 pesos como ese aporte de este fondo. Y es un fondo, es un aporte que se le hace directamente al trabajador a través de una cuenta bancaria. Y en el caso de que no tengan cuenta bancaria, el gobierno le ha habilitado la posibilidad de que puedan a retirarlo de una cuenta de un banco. La idea con esto es que también la empresa pueda aportar una parte del salario que normalmente gana. Es una exhortación porque estamos hablando de que tienen que ser las empresas que no están operando, o sea, empresas que hayan suspendido a sus trabajadores y que hayan ya realizado el proceso de suspensión de los trabajadores. Por lo tanto, estas empresas habilitan en la plataforma que se ha creado para tales fines, los trabajadores suspendidos, se hace un macheo con el Ministerio de Trabajo si se ha agotado el proceso de suspensión. Y recuerden que para ese fase 1 hay algunos sectores económicos que están excluidos, como por ejemplo los supermercados, las empresas de telecomunicaciones, la industria alimenticia, los medios de comunicación que están también incorporados y otras exclusiones que las universidades. Entonces, como ustedes sabrán, hay aproximadamente 700 y pico de miles de trabajadores que han sido notificados como suspendidos. El aporte que hace la empresa a ese trabajador todavía estaba en una situación de incertidumbre cómo se hacía, porque si la nómina no está funcionando, cómo se pagaba a ese trabajador, porque no podía ser considerado como un salario porque no está habilitado como nómina, porque está suspendido. Y en la mañana de hoy recibimos ya la norma de la DGI donde aclara el procedimiento de cómo pagar a ese trabajador el aporte adicional que haga la empresa. Y básicamente asume que puede ser un pago deducible del gasto de las empresas, pero también que ese pago no se consideraría sino como salario, sino como otros gastos de personal y por lo tanto no estaría sujeto a pago de tesorería de la Seguridad Social ni a impuestos sobre la renta. Señora Almanzar, yo sé que sobre este tema podemos ampliar,
Sí, Ajá. perdón, ¿tú querías completar algo, Circe, de, Sí. de esta idea? No, iba a pasar a la otra parte, al otro. Al fase 2, al fase Fase 2. 2, ok. Sí, fase 2 Adelante. es básicamente un programa que se nutre también de los mismos fondos y de otros fondos que deberán destinarse para estos fines, y es para aquellas industrias manufactureras y para las pequeñas y medianas empresas que mantengan el total de sus nóminas o vigentes, o sea, que no suspendan a sus trabajadores durante el mes corriente en que aplican. Esa ayuda se le da al trabajador directamente, pero la condición es que la empresa no puede suspender esos trabajadores que estaban registrados al momento de acogerse al fase 2. Ya de por sí, este ha sido el que más lento ha transcurrido, porque generó algunas inquietudes, porque algunas instituciones de gobierno interpretaban que las exclusiones que estaban mencionadas arriba aplicaban para fase 2, y luego se aclaró que no aplican para fase 2 porque las exclusiones son solamente para trabajadores suspendidos. Por lo tanto, esto está ya ahora en el transcurso, ya han sido aprobadas algunos 80 y pico, casi 90,000 empleados, y la importancia de este programa, y fue el que nosotros más tratamos de fomentar, es que en la medida en que tú apoyas a la empresa, pues la empresa evita la suspensión de los trabajadores, y esa era la mejor forma de evitar que el trabajador se quedara desprotegido totalmente. Sí es importante tomar en cuenta que las suspensiones no pueden ser realizadas según el Código de Trabajo por más de 3 meses, o sea que independientemente de que sigan esta situación de emergencia, el código establece que hay un tope de 3 meses desde el que se inicia la situación de emergencia. Señor Almanzar, existe la posibilidad. Nibelka, porfa, Sí, pero que yo estaba ahí en línea okay. Antes de continuar con este tema, tu posición a nivel personal o como representante de la Asociación de Industria sobre lo dicho ayer por el ministro de Salud, en el sentido de que si no se arrecian las medidas, si no se toman medidas más drásticas, más agresivas, vamos a sobrepasar junio con la curva de contagios, infectados, fallecidos y demás. Mire, nosotros somos de posición de que la situación no se vislumbra una solución muy de corto plazo, y que vamos a tener que convivir con este virus lamentablemente por un tiempo que esperamos que no sea demasiado largo, pero que no se proyecta que es muy de corto plazo. Por lo tanto, tenemos que buscar fórmulas que permitan que la actividad económica pueda realizarse, pero con protocolos debidos y con un aislamiento inteligente. De hecho, hay muchos países que han practicado ese aislamiento inteligente para que haya mucho menos contagio y mayor rigurosidad a la hora de la gente estar haciendo cosas que no sean actividades productivas. Aunque tú le preguntaste a Circe por lo que dijo el ministro en la mañana, tú debiste preguntarle. Por lo que dijo hoy. No, debiste preguntarle por lo que la Asociación de Industria fue a decir al Palacio a la reunión con Peralta. Por eso, es decir, ¿cuál es la posición de la asociación? No, Julio, a mí lo que me interesaba era la opinión de los industriales ante la preocupación del ministro de Salud. La verdadera opinión que está bregando con los hospitales, con las clínicas, con los muertos y todo eso. Pero es que Circe, que tiene mucha sensibilidad, toma en cuenta esto. Actividad económica, vida y salud. No sé si tú sabes, y creo que lo sabes porque estás informada, que ayer ellos se reunieron con el ministro Peralta y que ahí establecieron su posición. Entonces, sería importante saber cuál fue la posición que ellos expresaron ahí, porque ahí a puerta cerrada, donde se están discutiendo cosas que no están frente a los medios, yo creo que tú puedes tener una opinión más sopesada de lo que ellos están pensando realmente. Aunque no lo diga todo. Pero vamos a oírla. Aunque no lo diga todo. Entonces, una pregunta. El ministro Peralta en esa reunión. Primero aclarar, Julio, que nosotros somos muy transparentes en lo que pensamos y yo sé, pero decir lo que no pensamos. siempre se dice todo. Yo sé. Lo que nosotros sí somos cautelosos
de recomendar, por ejemplo, una apertura total si no se siguen los protocolos debidos. Okay. De hecho, en el sector industrial... ¿Pero qué recomendaron ustedes, Circe? ¿Qué fue lo que ustedes están recomendando? Nosotros estamos recomendando que haya una apertura gradual, pero siguiendo unos protocolos debidos. Okay. Para el sector manufacturero está claro y preciso que no ha habido una restricción salvo que se cumplan los protocolos. Pero parece que yo escuché bien, porque yo estaba más o menos por ahí con la esta mañana. Lo oíste por ahí. Señor Almanzar. Julio, yo quiero hacer una pregunta cuando se pueda. Sí, después de Nivelca. Retomando. Perdón, déjame terminar este puntico. Sí. Nuestra posición es de preocupación para aquellos sectores informales que no tienen cómo operar porque no tienen las condiciones de aplicar los protocolos y que se debe crear un fondo para esos sectores, o sea, esos comercios informales que requieren tener fondo para poder paliar esta situación, porque si no puede ser insostenible. Okay. Le preguntaba, señor Almanzar, retomando la interacción inicial respecto a fase 1 y a fase 2. En el caso de fase 1, ¿es posible que una empresa para el gobierno en la plataforma de Hacienda y en la plataforma del Ministerio de Trabajo me suspenda como empleada y por ende yo reciba la retribución estatal, pero que en la vida real esa empresa siga trabajando y yo siga asistiendo o desempeñándome con ella de manera habitual? ¿Es posible hacerle esa pequeña trampa, por decir así, o existen mecanismos para supervisar y evitar eso? Sí, Aníbal, el mismo decreto 143 establece que la empresa puede estar operando parcialmente, o sea, puede estar clausurada totalmente, operando parcialmente. Por lo tanto, puede haber trabajadores que se acojan a fase 1, o sea, que estén suspendidos y que puedan beneficiarse de este apoyo, pero otros que estén trabajando y que sean pagados por la empresa. Lo que sí no debería existir es que el trabajador que está recibiendo ese apoyo como suspendido, pues siga trabajando, porque se supone que está suspendido. Eso sí no debería pasar. Pero la empresa puede estar operando parcialmente. Recuérdense que hay empresas que tienen diferentes renglones de operaciones y hay algunas que no están operando porque no se lo permite el mercado. O también hay muchas empresas que tienen su parte administrativa que se mantienen en operación, o personal de seguridad que tiene que trabajar, y eso se quedaría. Sí, porque fue, señor Almanzar, fue un oyente que llamó y él dijo: yo estoy suspendido formalmente, recibo el apoyo del gobierno, pero a su vez estoy estoy rindiéndole un trabajo a mi empresa, voy diariamente a trabajar y la empresa en el pago de nómina que me hace, lo que hace es que me descuenta el monto que el gobierno me deposita como suspendido. Bueno, realmente habría que ver, pero no debería ser, o sea, yo sugiero que si el trabajador está suspendido debe estar en su casa, pero también eso puede ser una situación que a lo mejor está suspendido parcialmente porque hay un tema de horarios y lo que sea. Habría que ver el caso específico. Sí. Pero José. Bueno. Está bien, José. Sí. Bueno, yo solamente quería preguntarle a Circe Almanzar, ¿qué opina ella de el movimiento que está creciendo fuertemente entre los empleados formales para que se les permita acceder a una parte de sus fondos que tienen ahorrados con fines de pensiones en las administradoras de fondos? ¿Qué ella opina sobre esa solicitud que está creciendo, sobre todo en las redes sociales? Mire, nosotros realmente si uno sabe cómo se han utilizado los fondos de pensiones y en lo que se han invertido, se daría cuenta que realmente esa disposición no necesariamente vendría a solucionar los problemas que tendrían los trabajadores, sino más bien podría crearle un problema a los propios trabajadores cuando vayan a buscar o obtener sus
sus ahorros después de que cuando le corresponda. Yo lo que creo es que más importante es que esos fondos de pensiones que ahora mismo están en prácticamente un 80% cubriendo parte de lo que es el déficit cuasi-fiscal, también alimentando algunas inversiones a nivel de proyectos del sector productivo, los bonos propios de Hacienda, pues se puedan invertir y podamos buscar fondos para que esos trabajadores tengan recursos. No estás de acuerdo. No estoy de acuerdo estoy de con acuerdo. utilizar los fondos de pensiones para que hace mala sal que el chivo. ¿Y cuáles alternativas tendríamos entonces para llenar la necesidad de esos trabajadores que se van a quedar sin salario? Por ejemplo, nosotros hemos propuesto la posibilidad de que se cree un fondo de garantía o un financiamiento para los sectores informales de la economía que puedan nutrirse con la debida rigurosidad y con parte garantía del gobierno para que a esas empresas puedan acceder a financiamientos de muy blandos. Cuando estamos hablando de blandos es con tasas de interés que puedan rondar el 3% anual y que tengan un periodo de gracia de prácticamente todo lo que dure la crisis. Y eso podría ser un mecanismo para Pero eso fue lo que propuso el Banco Central el lunes. Más o menos, pero todavía no han llegado a los niveles de detalle y esa es la idea, es buscar cómo garanticemos que esos sectores de la economía tengan algún tipo de recursos, porque lo que nosotros tenemos el temor es que si la economía sigue paralizada y si las cadenas de pago no siguen funcionando, puede haber una situación que pueda ser peligrosa. Entonces, a propósito de normalización. El ministro de Salud lo ve como un tema sanitario y es importante. Yo entiendo que hay un problema sanitario, pero también tenemos que ver también la otra cara de la moneda, que es cómo vive la población. A propósito de normalización, Julio, yo uno que comienza... Espérame, Cristian, yo tomé en cuenta las dos caras de la moneda, a un punto tal que dije que yo tenía datos de empresas que habían cerrado, se habían comunicado con la comisión y le permitieron abrir porque distribuían ciertos productos de primera necesidad, que hay que tomar en cuenta el comer y la vida y la salud. A propósito... Pero eso siempre se ha tomado en cuenta, María Elena. Pero te insistí en el tema, porque en la reunión de ayer, la posición fue un tanto contraria a la visión del ministro, la del sector empresarial. ¿En contra del ministro? No. Del ministro de Salud. Una visión un poquito distinta. Un poquito distinta a la del ministro en cuanto salud y economía. En cuanto a la parte sanitaria. Como que no hay acuerdo. Por eso Montalvo fue tan enfático. Que no se iba a ampliar y eso hizo que el ministro de Salud, aunque la situación sigue igual, no se refiriera a ese tema hoy. Es más relajar algunas medidas el ministro. Permítame la pregunta. Es decir, a propósito de estas gestiones, uno supone que la semana próxima o la de arriba ya habrían acuerdo para estas aperturas, para escalonadas, ¿no? Y en ese sentido, y como el sector empresarial ha estado en la mediación político-electoral, ¿qué piensas de la celebración de elecciones el próximo 5 de julio como parte de esa normalización y de aprender a convivir con el COVID-19? Mira, yo no me atrevería a darte una respuesta hasta que no veamos cómo transcurre y cómo se puede frenar un poco el contagio y la curva de contagio. Porque si bien es cierto que es importante celebrar las elecciones, no es menos cierto que nosotros el voto actualmente es presencial. O sea, nosotros no tenemos voto por correo, no podemos hacer una votación que no sea presencial y habría que ver si estaríamos en condiciones de poder estar todos juntos en una misma jornada de votación. No sé si realmente se está contemplando el hecho de que precisamente muchas de las infecciones del contagio que hubo se dio el día de las elecciones, lamentablemente.
Y no es la misma lógica para la reanudación de manufactura y parte industrial. No, Cristian, yo quiero aclarar, la manufactura nunca se ha cerrado. Bueno. La manufactura se dejó abierta y lo que se ha establecido es que se tienen que hacer jornadas reducidas, con personal reducido, con distancia de 2 metros de cada persona a persona, con rigurosidades a nivel de la entrada del personal, pero nunca se ha limitado la operación de la manufactura. Lo que sí ha habido manufactura que ha tenido que cerrar porque no tiene su cadena de valor abierta, no tiene sus clientes. Por ejemplo, en el caso de la industria de la construcción, o sea, todo lo que es materiales de construcción, si la construcción como servicios no está operando y si las ferreterías no pueden estar operando, entonces es muy cuesta arriba tú abrir. Señor Almanzar, pero tomándole la palabra en ese sentido, relajar un poco más las medidas por la necesaria reactivación económica implica que, por ejemplo, si yo abro mi empresa, mis empleados tienen que tener transporte público. Y eso podría implicar que la OMSA vuelva a trabajar o el metro. Y estamos en un país donde todavía hoy la cantidad de pruebas que se hacen son muy insuficientes y la respuesta sanitaria es a todas luces insuficientes. Entonces, tomando en cuenta el impacto, porque usted en su empresa toma medidas, pero mi empleado vive en tal sitio, ¿no deberíamos fortalecer más el sistema sanitario antes de ese relajamiento económico? No, pero fíjate, Anibelka, que parte del trabajo que nosotros hemos estado haciendo todos estos días, la verdad que ha sido muy arduo, es cómo lograr que esas empresas puedan operar y transportar sus empleados de manera privada. Eso fue lo primero que se hizo. La mayoría de las empresas que están operando han contratado transporte privado para su personal para garantizarle la ida y la vuelta. De hecho, hay todo un protocolo para cómo se pueden ubicar los empleados en el mismo autobús o en el mismo vehículo de transporte. Hay protocolos inclusive que se están estableciendo para las mascarillas que se le dan a los trabajadores para que la puedan utilizar yéndose para sus hogares y luego regresando cuando las cambian. O sea, hay protocolos para todo. Todo lo que se ha hecho para las empresas que están operando ha sido muy arduo y de hecho ha sido uno de los trabajos más positivos que hemos hecho de buenas prácticas, o sea, de intercambio de buenas prácticas a nivel del sector industrial. Pero sí te aseguro que la mayoría de las empresas han tenido que contratar transporte, han tenido que llevar sus personales y tienen unos permisos salvoconducto para que puedan transportar a esos empleados. Ha sido arduo, el trabajo muy arduo, pero se está asegurando eso. No se puede utilizar transporte público. Irse, de mi parte, te pido un mensaje final apelando a esa capacidad que tienes de ser realista, porque conoces muy bien la situación de los miembros de la Asociación de Industrias y de los sectores productivos del país, y a la vez optimista, porque como dirigente has superado situaciones difíciles. Entonces, ¿para qué nos debemos preparar en el peor escenario de lo que nos espera en los próximos meses en términos económicos? Y si tenemos capacidad para superar esto, aunque sea gradualmente. Bueno, realmente, primero, esto es algo que inesperado, que nos presenta retos a nivel de todas las naciones. No es algo que está sucediendo en nuestro país solamente. Nosotros nos sentimos muy satisfechos por la apertura que ha habido por parte de las autoridades para mantener un diálogo permanente en búsqueda de soluciones. Esto ha sido muy positivo también con la apertura que han tenido los líderes políticos de conversar y buscar también algunas soluciones y propuestas de diferentes sectores y de diferentes partidos políticos. Nosotros nos hemos sentido muy orgullosos de los trabajadores y colaboradores que están dando de sí a pesar del temor que existe y que ha habido muchos problemas para poder controlar y tener una producción que mantenga la sanidad y la salubridad de todos los empleados y del entorno.
pero nosotros entendemos que sí podemos pasar por esto, estamos optimistas, nos hemos dado cuenta de la importancia, o nosotros no, le hemos hecho saber a toda la población de la importancia que tiene para un país contar con seguridad alimentaria, contar con producción nacional, contar con alimentos básicos, contar con productos médicos y con toda la indumentaria que se necesita para situaciones calamitosas. Y esto es una lección para todos, porque si bien la economía es bueno que sea diversificada, también tenemos que tener todo lo que amerita un país para mantenerse a flote en una situación como esta de crisis. Pasaremos por esto y tendrá buenas lecciones para todos, incluyendo darnos cuenta de que a veces lo material no es lo más importante en un momento como este. Tenemos un mes y pico trancados en nuestras casas, viendo cómo podemos trabajar desde afuera y hemos economizado muchísimos gastos que también nos hacen ver que realmente había que hacer un stop. Eso es positivo. Bueno, pues muchas gracias, Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Gracias, Circe. Vamos a una pausa. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Caribe Express informa a sus apreciados clientes que como medida para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, le soliciten a sus remitentes y o familiares locales e internacionales que el envío de remesas sea para entrega a domicilio. Garantizamos el pago en 2 horas o menos sin ningún costo adicional. De esta forma, evitamos largas filas en las oficinas y la exposición al posible contagio del virus. Quédate en casa. Caribe Express te lo lleva en un 2x3. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar. Personas que presenten fiebre y al menos un signo y síntoma respiratorio como la tos o dificultad respiratoria, o haber vivido o visitado un país en donde haya transmisión local de COVID-19 o que haya tenido contacto con un caso confirmado. Si presenta fiebres y al menos uno de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Varias personas de nuestro pueblo han muerto a causa del coronavirus y muchos otros se encuentran enfermos, alejados de sus familias y sin saber cuándo podrán verlos nuevamente. Detener esta situación está en nuestras manos. Que no perdamos un familiar ni un vecino más. Estamos juntos contra el coronavirus. Quédate en casa. Juntos derrotamos el coronavirus. La mejor manera de estar juntos